Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Damos gloria, honra y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Y bendecimos a todos los santos del Señor en cada rincón del mundo, deseando lo mejor para ellos. Pues este es un mandamiento que el Señor nos ha dado en su palabra, y este es para el pacto nuevo, el pacto de la sangre. No que Dios no quisiera en el antiguo pacto que nos amáramos, pues un mandamiento eterno. Pero Jesús nos dejó este mandamiento de amarnos los unos a los otros. Bien, mis amados, atentos a los que van a escuchar esta palabra. Tengo una palabra de edificación para el cuerpo de Cristo el día de hoy. La palabra del Señor nos dice que el que profetiza edifica el cuerpo de Cristo. Hoy quiero traer una palabra para edificar el cuerpo de Cristo. Pero jamás la palabra de Dios nos dice que el creyente tiene que andar buscando quien le profetice. Cuando en el Nuevo Testamento, el testamento del pacto de la sangre, nos dice que la profecía es para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero que hoy, como nos dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha encendida en lugar oscuro, hasta que aparezca el lucero de la mañana en nuestros corazones. Recordándoles, amados, que ninguna palabra de la Biblia es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Todo esto lo voy a recalcar, a repetir, a decir, porque estamos en un tiempo muy peligroso. Y ya les mencionaba yo la palabra que el Señor nos habla en Jeremías, donde dice que en aquel tiempo en Israel se habían levantado tantos falsos profetas, que era como una jaula de pájaros. Ya usted sabe, una jaula de pájaros encerrado. Usted me entiende lo que se está diciendo ahí. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Y hoy en día, a cualquiera que anhele el llamado profético, con solo que le guste ese llamado, ya le dicen profeta. Cuando el Señor nos habla claramente en Mateo 4:35, que los profetas hablaron hasta Juan el Bautista. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Los profetas profetizaron, valga la redundancia, hasta Juan el Bautista. Y Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, nos dice, Dios habiéndonos hablado a nosotros de muchas maneras y por los profetas, nos ha hablado ahora por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Por quién Dios le habla a su iglesia hoy?
por Jesucristo. Y por eso el Señor, en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 35, oiga bien, 24:35 de Mateo. Él dice, cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Esto lo dijo al que el Padre constituyó la voz de la iglesia. Él lo dijo, mis palabras no son mías, mis palabras son de aquel que me envió. Y lo vuelvo a repetir, todo esto lo estoy diciendo yo porque es tan danada esta jaula llena de pájaros, este montononón de dique profetas que han aparecido hoy, están haciendo que el pueblo de Dios aparte el oído de la palabra de Dios. Cuando ya lo dijo el maestro, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y como siempre recalco y digo y muestro, ahí tenemos al profeta de profetas, donde nos manda a nosotros a leer, a escudriñar las Escrituras. El mismo Señor Jesús nos manda a poner por obra la palabra de Dios, para no ser como metal que suena y címbalo que retiñe. Nos manda a meditar en la palabra, en nuestros corazones. Es decir, a pensar en aquellos versículos bíblicos que nosotros nos hemos aprendido y repetirlos, aún dormidos, aún en cama. Gracias por esos saludos al Señor Jesucristo, que los agradezco en el nombre de Jesús. Porque solamente ustedes pueden hacer que estos mensajes lleguen lejos. La palabra de Dios nos manda a guardar la palabra. Deuteronomio, capítulo 6, versos 5 y 6, 7, dice, y esta palabra que yo te doy hoy, y yo la pongo en tu corazón, la repetirás a tus hijos yendo por el camino cuando regreses, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los frontales de tus marcos de tus puertas, por decirlo así. Le escribirás en los postes de tu casa. Nos está diciendo, escríbenla donde ustedes quieran escribirla, porque ellas son vida. Y en los últimos tiempos que estamos viviendo nosotros, tiempos de apostasía, hay muchos llamados profetas que están apartando el corazón del pueblo de la palabra. Y no es que ellos nieguen la profecía ni el don profético, pero es para edificar el cuerpo de Cristo, no para andar diciendo, así te dice el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar esto, el Señor te va a dar lo otro, y engañan al pueblo de Dios. Y hacen que el pueblo de Dios aparte su corazón de la palabra del Señor, del verbo de Dios. El verbo se hizo carne, dice la palabra. Jamás ni nunca Dios nos ha mandado a apartar nuestra mirada, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser de la palabra ya revelada por el Señor, el Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento.
O si no, lea Josué capítulo 1, versículos 5, 6, 7, 8, 9. Léalos, reléalos, lo que el Señor le dice a Josué, que él iba a estar con él como estuvo con Moisés. Sí, escudriñaba su palabra, sus mandamientos, si las guardaba en su corazón, si las ponía por obra, si meditaba en ella de día y de noche. No le dijo, veo de los profetas. No le dijo, si te dan una palabra, lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Cuántos profetas han aparecido hoy? Yo hablaba de República Dominicana, pero esa es una modalidad que se ha extendido por muchos países. Y el creyente evangélico debemos de tener mucho cuidado de no apartar nuestra mirada, nuestro corazón de la palabra del Señor. Dice que nos hará sabios aquellos que la escuchemos y la pongamos por obra. Pues Santiago dice que no seamos solamente oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la palabra. En otras palabras, más acciones y pocas palabras, y más palabra de Dios. ¿Usted me entiende el juego de palabras que yo estoy hablando ahora mismo? Y es que tenemos que rebatir el espíritu de la apostasía que se ha levantado hoy en día. Ve gente que ni siquiera abre la Biblia en ciertos canales, estaciones de radio, de televisión. No abren la Biblia, sino que comienzan a hablar cosas infladas, cosas, dice la palabra del Señor. En Ezequiel 13:3 dice, comienzan a hablar de sus propios corazones, de su vanidad. Porque hoy se han levantado hombres y mujeres haciendo creer que saben más que la palabra de Dios. Muchos han dicho, bueno, se cometieron tantos errores en la Biblia. Si atreven otros a hablar mal de los apóstoles. En otras palabras, esta generación que se hacen llamar apóstoles y profetas están desvirtuando la palabra del Señor. Están diciendo, bueno, en ese tiempo no habían seminarios. Otro predicador decía cementerio. Sí, porque la mayoría de la gente que sale de los seminarios sale muerta, más muerta. Es la palabra que nos da vida. Porque dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Son espíritu como nosotros somos espíritu. No entendemos. No hemos todavía agarrado la revelación de la palabra. De los tremendos misterios aquí en la palabra, encerrados en la palabra, que tenemos que escudriñarlos para saber esos misterios y orar al Señor porque su palabra es profunda. Como dice la palabra, la misericordia de Dios son más altas que el cielo, más anchas que el gran mar. Así es mi palabra, dice el Señor, que yo envío. En Isaías capítulo 55. Mi palabra yo le envío para que haga lo que está en mi voluntad hacer. Y ella no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que mi palabra haga. Es que todo es la palabra.
Todo es Cristo Jesús, el que el Padre iba a revelar al Verbo, a la palabra. No podemos traspasar lo que Jesús estableció como enseñanza para la iglesia. Y los que nos hacemos llamar maestros, pastores, esto es lo que debemos de enseñar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios no se aparte de la palabra, no se aparte de Cristo y no ande atrás de los mentirosos que hablan conforme a la concupiscencia que ellos tienen, que andan buscándole el bolsillo a la gente. Debemos de ocupar tiempo en enseñarle al pueblo la palabra para que el pueblo crezca y no sea engañado. Como Pablo se lamentaba que ya él iba a terminar su carrera y que se iban a levantar lobos rapaces en la congregación y harían mercadería de ellos. Se los dijo a las iglesias: me temo que en mi partida se levanten y se van a levantar de en medio de ustedes, hablando cosas infladas. Como yo decía en días pasados, hay quienes están hablando más de los demonios que de Cristo. Y si aunque tenemos que aprender ese mundo espiritual, aquí dice la palabra es vida, es espíritu, dice la palabra. Y nosotros somos espíritu. De esa manera tenemos que alimentarnos espiritualmente. Debemos de proveer para nuestro espíritu, así como comemos pan físico, debemos de darle el pan del cielo a nuestro espíritu. Jesús recalcó eso a los religiosos de su tiempo. Ustedes comieron del maná en el desierto, mas yo les doy de comer el pan que descendió del cielo. Y ese pan soy yo, es mi vida, es mi carne, es mi sangre. Y el que no coma de ella no entrará al reino de los cielos. Esto es bastante fundamental para el tiempo que estamos viviendo. Jesús dijo también en los evangelios, en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, capítulo 21, cuando vean que suceden todas estas cosas, erguíos. Cuando se den cuenta que están sucediendo las cosas que yo hablé, erguíos, pues vuestra redención está cerca. No dijo, cuando ustedes escuchen que los llamados profetas les dicen, vas a ser rico, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar. Cuando lo primero que Dios busque la sanidad del alma, para que el alma sea redimida y pueda salvarse. De ahí todas las cosas serán añadidas, porque Dios, antes de que pensemos que le vamos a orar a Él ya lo sabe. La palabra dice que Él nos daría el pan de cada día, y el que busca el reino de Dios y su justicia, todas cosas serían añadidas. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Dios busca la sanidad, la salvación, la redención del alma del hombre. Y Jesús dijo, cuando vean las cosas que van a pasar, que yo he dicho, como guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán terremotos, y todo eso lo dice la palabra de Dios. Y entonces dijo, cuando vean que están sucediendo estas cosas, erguíos, levanten su cabeza en alto, pues vuestra redención está cerca. No dijo, cuando ustedes escuchen a los profetas. Yo quiero que me pongan atención y me comparta este mensaje. Cuando ustedes vean que hay muchos que se van a levantar metiéndole miedo a la gente, hablándole del declive, de la caída de la moneda que viene.
Cuando ustedes escuchen y vean a aquellos que dicen y hablan y miran demonios hasta en el café que se van a beber, en la comida que se van a comer. Cuando ustedes vean que se levantan estos superhombres con una sabiduría más grande que la mía. Yo estoy parafraseando nada más. No estoy diciendo que haya algún otro hombre que tenga la sabiduría de Jesús cuando Él es Dios. La sabiduría de Dios es Jesús, Yeshua. Como usted me lo quiera mencionar en el idioma que quiera mencionarlo. Es el mismo. Estoy parafraseando que si el Señor hubiera dicho. Cuando escuchen ustedes a todos estos megas apóstoles y profetas que se han levantado, a todos estos que más ocupan tiempo metiéndole miedo a la gente que enseñándole la palabra, y no estoy desvirtuando lo que dice la Biblia de lo que iba a ocurrir, pero el asunto es, yo no me puedo vivir todos los días metiéndole miedo a la gente. Cuando ustedes mismos lo están viendo, los eventos que están sucediendo. El Señor dijo, cuando vean todas estas cosas. Pero tenemos que salir a recalcar que es la palabra de Dios, el fundamento que debemos de tener nosotros para que nadie nos engañe. Porque Pablo dijo en el libro de Gálatas, Pablo nos dijo en el libro de Gálatas 1:8, si alguno de nosotros nos viene, le venimos a decir otras cosas que no son las que están escritas ya en la palabra, las promesas del Señor en la palabra, su regreso que está escrito en la palabra. Si uno de nosotros trae cosa diferente, si aún un ángel viene con algo que es diferente a lo que el Señor nos mandó, sea anatema, sea maldito. Eso es lo que dice, anatema es maldito. Porque no se puede torcer la palabra, no se puede quitar la palabra y ahora vamos a escuchar a los profetas, a una jaula llena de pájaros, con palabrerías humanas, sabidurías humanas y diabólicas, que han desvirtuado la palabra del Señor. Usted lo puede ver, lo más grande que nos puede pasar en este tiempo, que llamados apóstoles y profetas cristianos desvirtúen la palabra del Señor. No nos extraña del mundo, no nos extraña del diablo, no nos extraña del anticristo, del sistema en que vivimos, que es enemigo de la palabra, enemigos del Señor Jesucristo, pero que se levanten, dique dentro de las iglesias, desvirtuando la palabra y poniéndose ellos como lo más importante que hay y que tienen que escucharlos y tienen que darles ofrendas. Muchos están hoy viniéndose a sentar 1 o 2 horas delante de una pantalla y en esas 2 horas hacen el dinero para no solamente para una semana, sino para un mes. Debemos de bendecir a los santos hermanos que nos instruyen en la palabra. Eso es lo que me dice la palabra a mí. A los que los instruyen en la palabra, háganlos copartícipes. Háganlos partícipe de sus bendiciones. Ahí sí. Pero que usted le esté dando su dinero a los parlanchines, a los que no hacen énfasis en Jesús, o a los cantantes, escritores de canciones que dicen que son para el evangelio y no mencionan el nombre de Jesús, ni de Cristo, ni del Señor. Canciones de doble güey, de doble camino, de doble vía, para que la compre el mundo y la compren también los cristianos. No es posible. Cuando el apóstol Pablo nos recuerda lo que el Padre nos ha dicho, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe,
No he puesto los ojos en este mundo, no he puesto los ojos en esta jaula de pájaros, como son todos estos profetas que han aparecido. Otros se dan la tarea de estar hablando del infierno y del infierno y del infierno. Cuando Jesús dijo, de tal manera amó mi Padre al mundo que me ha dado a mí, y yo he dado mi vida, le he puesto para que todo el que crea en mí sea salvo. Fundamento, 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 la palabra de Dios, para que nadie los engañe. Mateo capítulo 24, el demonio, el espíritu de engaño que se ha levantado hoy en día. ¿Cuántos lobos se han introducido en el rebaño? Aún congregaciones que tienen pastores que son lobos, que lo que buscan es su beneficio, el bolsillo del hermano, del alma, de aquellos que buscan sanidad para el alma, consuelo, bendición espiritual primeramente. No pueden ellos ministrar bendición al pueblo porque no la tienen, porque son egoístas, son fetichistas, son ávaros. Tenemos que volvernos a las sendas antiguas, a la senda de la palabra, esta que hay que tener en el corazón y que ha sido escrita en nuestro corazón, en nuestras tablas del corazón. Debemos de pegarlas en nuestra casa, en las paredes, textos bíblicos. En todo lugar debe de haber una palabra, porque ella es fundamento. Recuerde que cuando se abran los libros, se va a abrir el libro de la palabra de Dios. Jesús dijo, yo no lo voy a juzgar, mi palabra lo juzgará en aquel día, porque ella dice cómo debemos de vivir, cómo debemos de andar. Uno de esos mandamientos de Jesús es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que no ama a su prójimo no puede amar a Dios y no puede entrar al reino de los cielos tampoco. Ser perdonadores. Cuando Pablo dice, yo quisiera que todos profetizaran, porque el que profetiza edifica el cuerpo de Cristo. Está hablando de la palabra de ánimo que se le tiene que hablar a la iglesia, a la palabra de exhortación, a la palabra de consejo, a la palabra de aliento. No estar hablando locuras como lo están hablando los profetas de hoy. No como lo que están hablando metiendo tanto miedo y todos los días lo mismo y todos los días lo mismo y nada de palabra de Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 10 de Romanos, verso 9 en adelante, dice que la palabra que nosotros predicamos es la palabra de fe. Que si creyeres que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué se confiesa? La palabra de Dios. El Señor nos dice en la palabra que los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Sí hay don de profecía, sí lo hay. Pero es para edificar el cuerpo de Cristo, no para venirle a hablar locuras a nadie. El que busca una persona que le hable, es como quien busca a un adivino que le hable. Los espíritus de adivinación están usando a hombres y mujeres al día de hoy.
y contaminando la rueda de la creación de hermanos creyentes. Tenemos que volvernos a la palabra de Dios porque ellas son vida al que las escucha. El salmista David dijo esta palabra: cuando yo medite por las noches en tu palabra. Dice el salmista: tú mandaste que fuesen bien guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen corregidos mis caminos para no pecar en contra de la palabra. Porque ya lo recalcó el Señor Jesús: mis palabras no pasarán nunca. Ellas van a juzgar a toda persona. Y entonces, ¿cómo es que el pueblo de Dios no despierta? Y deja ya de darle alas a los que se dicen ser profetas. Si usted, mi hermano, por ahí le dan alas de que usted es profeta y usted no es profeta, diga: no, yo no soy profeta. Como lo dijo el profeta Agé, hay un profeta menor, perdón, para no pecar, que no me acuerdo bien. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero venía a dejar profecía. Yo soy un boyero, yo voy recogiendo frutos, ese es mi trabajo. Pero yo no soy profeta ni hijo de profeta. Y lo dijo muy claro, porque Dios le puede hablar a un burro, le puede hablar así como le habló al rey de Egipto cuando Abraham fue a refugiarse en Egipto y dijo que su esposa era su hermana y no le dijo la verdad, una media verdad le dijo, no le dijo que era su esposa y el hombre iba a pecar con Sara. Y el Señor estuvo a punto de matarlo y le dijo: ese hombre es profeta, devuélvele su mujer. El Dios soberano y poderoso ve cómo Dios le habló a un rey impío, un rey que agarraba la mujer que le gustaba. Tenía un harén de mujeres y Dios le habló. Y Dios le dijo: yo sé que rectamente has hecho. Ya ve cómo Dios puede reconocer cuando un impío está haciendo cosas correctas y poderlo salvar. Y entonces, ¿cómo es si Dios le habló a la burra, a la mula de Balán? Si Dios le habló al faraón impío, si Dios le habló a Nabucodonosor, hombre impío y asesino, ¿cómo Dios no le va a hablar a sus hijos? ¿Por qué Dios tiene solo preferencia para hablarle a los llamados profetas, que saben menos Biblia y saben mucha mentira, mucha vanidad? Dijo el Señor: de su espíritu están hablando ellos, no de mi Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo nos dejó bien claro: yo enviaré al Espíritu Consolador. Él tomará de lo mío y os lo hará saber, porque no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y les va a revelar todas las cosas. Se los dijo a todos, se los dijo a todo aquel que puede creer en el Señor Jesucristo. No dijo a un determinado grupo de profetas de la República Dominicana, de Puerto Rico, de Honduras, como se está levantando ese falso apostolado con ese mensaje de prosperidad, con ese mensaje de liberalismo, que no les importa el alma de la persona, les importa solamente su bolsillo, y al que tiene poco, poco les importa. Al que tiene mucho, claro, le dan mucha atención.
Por eso usted me tiene que compartir este mensaje. Y tiene que suscribirse en mi canal Visitación Soto Ministry. Mi canal y su canal, porque es suyo también. A ellos les interesa más su vida, su bolsillo, que edificar el cuerpo de Cristo. No están exaltando el nombre de Cristo, no están ensalzando el nombre de Cristo, no están fundamentando a la iglesia en la palabra de Dios, en la palabra profética más segura. Yo creo, ya le dije, Dios le ha hablado a los animales, le habló a todos los animales que entraron al arca de Noé, les habló a todos los animales y todos obedecieron. Le habló a hombres impíos, aunque amenazándolos que los iba a destruir si pecaban en contra de su pueblo. Y entonces, ¿cómo es que Dios no nos va a hablar a nosotros? ¿Por qué a un pueblo que vive en santidad no está diciendo Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo? Porque Dios nos dice y nos habla por su palabra, que es espíritu. Palabra que alimenta nuestro espíritu, que sostiene. Esta palabra es la roca en la cual dijo el Señor Jesucristo, yo edificaré mi iglesia en esta roca, no en Pedro, sino en esta palabra revelada, en esta palabra que es más cortante, según Hebreos 4:12, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, hasta la división del alma y del espíritu, y discierne todos los pensamientos del hombre. La palabra que traerá revelación de lo que está oculto. El Espíritu Santo va a recordar la palabra, su palabra, revelada por él a los santos hombres de Dios. Dios habla, pero ¿por qué solamente a ellos? ¿Por qué a ellos? Porque hay muchos hombres y mujeres hablando de miedo, de terror. Toman posiciones para que la gente tema. Mantos encima. Escriben hasta páginas de que lo que el Señor, las desgracias que el Señor va a mandar. Mira, la mayoría de las desgracias que están viniendo, el hombre las ha causado. Que vendrán sus juicios en la gran tribulación, van a venir, nadie lo va a poder detener por la desobediencia a la palabra. Pero personas que se dan a la tarea todos los días, estar hablando de desgracia, estar hablando de miedo, estar hablando. ¿Dónde está el Dios que ama este mundo y que dice el apóstol Pedro, de que Dios es paciente para con los que se pierden, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Ahí está la paciencia de Dios. Y Cristo dijo, cuando vean. No dijo cuando oigan. Dijo, cuando vean estas cosas que están sucediendo, erguíos. No tenemos necesidad que nadie nos venga a decir esto y esto está pasando, porque aquí la palabra del Señor lo dice. El Espíritu Santo que tenemos nos dice, miren lo que está aconteciendo. Y el apóstol Juan dice en sus cartas, ustedes tienen la unción del Santo y no tienen necesidad que nadie les enseñe, pues la misma unción les va a enseñar. Entonces, ¿por qué al pueblo de Dios la unción no le está enseñando que lo que le están diciendo es una mentira? Simple y sencillamente porque han quitado la mirada de Dios. No están siguiendo a Dios. Debemos devolvernos a Dios. No están escuchando la voz del Espíritu Santo, sino la voz de los mentirosos, que están haciendo que el pueblo aparte sus ojos de la palabra de Dios y del fundamento divino. Cristo tiene que venir a arrebatar a su pueblo. Cosas tienen que estar pasando, pero nosotros lo sabemos porque lo dice la palabra. Y el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas.
de la palabra. Si usted meditó, si usted repitió, si usted amó, si usted cumplió la palabra del Señor, Dios ya le habló. Y no estoy diciendo que no le puede hablar audible en sueños y en sus dones, pero sobre todo establecidos en la palabra, en el fundamento que es la palabra. Donde nos habla el libro de Apocalipsis. Aleluya, porque Él nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y moraremos en la tierra, reinaremos en la tierra con Él. ¿Qué nos dice la palabra? El Señor dice que si nosotros, Deuteronomio capítulo 28, verso 1 en adelante, si nosotros ponemos por obra la palabra, Él nos va a bendecir. La bendición te va a seguir y te va a encontrar. No dice que Dios te va a bendecir porque un dique profeta te dijo Dios te va a bendecir y Dios tiene esto y esto y esto para ti. Mentirosos. O así como Guillermo Maldonado lo dijo allá en Argentina hace unos años atrás. Y en el año que dijo eso no se cumplió. Argentina va a quedar como campeón. No lo dijo este año, lo dijo algunos años atrás. Y Argentina no quedó ni de campeón. Como que si a Dios le interesa el fútbol mundano. Como que si Dios es Dios de este mundo. Este mundo tiene su príncipe. El reino de los cielos es el que se va a establecer por la fuerza en la tierra, en toda la tierra. Así que Dios no anda hablando de fútbol. Estos son parlanchines mentirosos que inflan. O si no, ponga atención en la jaula de pájaros, cómo parlotean, cómo chían, cómo hablan, cómo dicen. Y no dicen nada de la palabra. La palabra que es el fundamento y debe ser el fundamento del cristiano, debe anclarse en ella, debe de amarla, debe de meditar en ella, tenerla en su corazón. Porque si tenemos el corazón lleno de la palabra, ninguna de nuestras palabras caerá en tierra. Porque vamos a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, practicar la justicia, la misericordia, la piedad y todo eso. Y tendremos nosotros un cerco de Dios y sus ángeles. Hoy yo quiero recomendarte que te instruyas en la palabra y que te detengas a meditar en la palabra, que te llenes de la palabra, que defiendas el fundamento, la doctrina bíblica, que debemos hoy retomarla. Y escuches y pongas atención en el parloteo, en el cacaraqueo de toda esta muchedumbre de profetas que han aparecido. Y recuerda, Cristo es el fundamento del creyente. Y Él no tiene niños bonitos. Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Ah? Y si Él nos halla en cumplimiento de la palabra, predicando, amando al prójimo, poniendo por obra los dones, entonces nos dirá, entra buen siervo al reino que fue preparado para los que obedecimos la palabra de Dios. Predica la palabra, lleva la palabra, instruye a tus hijos en la palabra, porque ellos no se van a apartar del Señor. Dios te bendiga en este día. Compárteme el mensaje. Chequea las redes, chequéalas. Dios está esperando que esos hombres y mujeres se arrepientan, porque el Señor ama a todo mundo. Pero si habrá un pecador grande, es aquel que no pone énfasis en la palabra, aquel que quiere que otros escuchen su palabra, pero que no se fundamenten en la palabra de Dios. Comparte este mensaje.
Compártelo, otros lo necesitan. Suscríbete en mi canal Visitación Soto Ministry, tu canal. Dios te bendiga, que tengas un feliz día. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz. Bendiciones.